Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio, ¿en qué palo es noticia? A las 5 de la tarde del jueves 21 de julio del 2022. Vamos a hablar con Brenda Reyes Tomasini porque nos toca. La semana pasada nos dejó sin el análisis de estrategia de comunicación y comunicación estratégica sobre todo lo que está pasando en el país y los diferentes fogones prendidos que están no solamente en el escenario político, también tenemos por ahí, quiero comentar algo de lo que pasó recientemente con Ricky Martin y que hoy se decidió esta mañana desde el punto de vista de esa vista de el pedido de orden de protección de parte de un sobrino suyo, porque hay un esfuerzo ahí desde el punto de vista de la comunicación que hace una crítica, el comunicado de prensa que emitió su relacionista pública y me gustaría compartirlo con Brenda. Brenda, saludos. Hay mucho de qué hablar porque la semana pasada nos dejaste sin comunicación estratégica. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes a todos. Saludos bonitos y bonitas. Sí, la semana pasada estaba afónica, agotada, así que ya estoy de vuelta y como siempre en Puerto Rico pasa mucho con demasiado y cuando pasa mucho con demasiado, pues ¿qué podemos hacer? Tenemos que definitivamente comentar lo que está pasando en el país. Claro, mira, ese comentario tuyo me trae el recuerdo de precisamente al mediodía de hoy está en la vista pública del terreno sobre la transacción del terreno del condado. Con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el secretario del Departamento de Justicia, el director de la oficina del registrador de San Juan, que tengo que corregir, en efecto es el registrador, pero no es el registrador que hizo la transacción. Así es que en esa vista, Denis Márquez, el representante Denis Márquez, dice que se ausentó por unos días, que llegó anoche a Puerto Rico y que nada ha cambiado en el país. Sobre todo porque se está cuestionando, y lo digo así en la vista pública, se está cuestionando lo que no hace el gobierno de Puerto Rico y las diferentes instituciones públicas. Así que tu comentario, mira, parece que te escuchó Denis Márquez, o tú escuchaste a Denis Márquez, porque parece que todo el mundo piensa lo mismo. Ay, Dios mío, Carmen, pues mira, es que yo creo que pasan las semanas y ¿qué te digo? Vemos más de lo mismo, a veces es hasta peor. La cosa se pone peor. Mira, yo quiero empezar sobre lo que pasó más recientemente con relación a la expresión del pueblo, las personas que se allegaron ayer a la marcha que se denominó desde organizaciones sindicales y algunas organizaciones político-partidistas como la marcha Todo Puerto Rico contra Luma. Porque la expresión de ayer, para mí, en el análisis que hice sobre cómo se dio esa marcha desde el punto de vista de la gente que fue, de la ausencia de protagonismo, incluso de los partidos políticos, pero había obviamente personas allegadas a los diferentes partidos políticos, Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, los independientes que antes fueron, por ejemplo, Luis Raúl Torres,
que antes fueron del Partido Popular, etcétera. También la diversidad de mensajes que se reprodujeron allí por personas también bien diversas desde el punto de vista de la población de Puerto Rico. Habían jóvenes, pero habían también personas de edad avanzada, los sindicatos con sus diferentes representaciones. Y yo quisiera un primer comentario para ir un poco desmenuzando las imágenes y sobre todo los mensajes que se dieron a través de esa marcha que yo creo que es uno de los fogones prendidos más candentes contra el gobierno de Puerto Rico en este momento. Sí, mira, vamos a empezar con que la marcha, como yo digo, está el activismo de las redes sociales y está el activismo presencial. Muchas personas en las redes sociales se han manifestado en contra de Luma, porque las redes sociales permiten hasta cierto punto un anonimato y permiten un comentario, un expresar cómo la persona se siente, más tal vez la persona trabaja, la persona está comprometida y no puede salir a marchar a las calles del país. Vis a vis, vi personas, conocidos, amigos, que marcharon, personas que pues son retirados, pensionados, personas que disponen de su tiempo. Vi muchas personas también de los sindicatos marchando. ¿Esto qué implica? Bueno, hay una masa que desea salir y marchar en contra de Luma y está, como quien dice, calentando los motores. Pero hay varios factores que afectaron esta marcha. Una, se hace durante la semana previa a la semana de mayor inactividad en Puerto Rico. Cierran las alcaldías, hay poco trabajo, entonces la gente está de vacaciones. Y eso afecta muchísimo en la presencia de las personas en la marcha. Lo otro es el horario. Hacer una marcha comenzando a las 9 de la mañana en el mes de mayor calor, bueno, no es lo mismo si tú haces algo a las 5 de la tarde, porque recordemos que muchos de los eventos del verano del 19 comenzaban a las 5 de la tarde. Cuando baja el sol, no hay la necesidad de hidratación, las personas han podido ir a su lugar de empleo a atender, ¿no? Los que tienen que atender niños, pacientes encamados, o sea, se pueden cumplir con unas funciones. Entonces, ver un Ramón Rosario decir en sus redes que habían cientos de personas, mi contestación fue, cientos de personas lograron sacar a la Marina de Vieques, cientos de personas lograron sacar a un gobernante. Son movimientos que empiezan desde abajo y van poco a poco ganando una presencia dentro de la opinión pública. Algo que me gustó, y lo sé porque obviamente yo trabajo con medios y tenía otras cosas pasando ayer, es que mis compañeros de los medios me dijeron, no, es que vamos a tener cobertura especial. Vi una solidaridad y vi unas ansias, ¿no?, de los medios de cubrirlo, más sin embargo, eso no se tradujo en una cobertura reseñada per se, sino que tal vez cubrieron, hay unas notas para redes sociales, pero no hay el despliegue que yo esperaría. Así que un poquito, y claro, como colofón extraordinario, esas palabras del gobernador, restando la importancia a que la gente fuera a la calle, y no sé si Verónica tiene el video que lo pueda poner. Sí, lo vamos a ver, pero yo antes quiero hacer un comentario, por un lado, sobre la cobertura de los medios tradicionales y por otro lado, de los alegados cientos. Cuando nosotros empezamos a cubrir ayer la comunicación entre Verónica y yo, que estaba acá en el estudio, era precisamente estableciendo de entrada, habían o no muchas personas a las 9:30 de la mañana. Ese esfuerzo que alega de cientos, en el caso de Ramón Rosario, también lo hicieron los troles del Partido Nuevo Progresista, claro, a través de las diferentes redes sociales. Ellos tenían definitivamente un discurso claro
que es el mismo discurso que ha traído el Partido Nuevo Progresista cada vez que hay manifestaciones públicas del pueblo con relación a algún asunto, que obviamente no les favorece a ellos. Eso lo hizo Norma Burgos con el famoso, eran 250, en una de las marchas del 1 de mayo. Lo han hecho repetidamente. Y yo me encargué de que en la comunicación con Verónica, que era la que estaba físicamente allí, Verónica me pudiera establecer, en efecto, si había o no había mucha gente. Cuando salió la marcha, yo lo siento por Ramón Rosario, quizás es que él está como Norma Burgos, que no sabe contar. No habían cientos de personas. Allí habían miles de personas que lo que nos llamó la atención fue, como tú dices, a la hora que llegaron, cómo fue que tuvo que salir esa marcha mucho más tarde, porque en efecto aquí hay un montón de factores relacionados, porque la gente llegó o no llegó temprano. Entre ellos, como tú dices, la gente está de vacaciones. Pero ¿por qué no dicen que le cerraron el terminal de las lanchas en Cataño? ¿Por qué nos dicen que la gente que estaba allí tuvieron que obligar a la propia autoridad de transporte público, a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, a que les buscaran una guagua porque ellos querían llegar a San Juan? Eso no lo dicen. Y con relación al asunto de los medios, a mí me da mucha pena por los colegas periodistas, porque yo estoy segura que los colegas pueden haber escrito mucho, sacado muchísimas fotos. Sencillamente, los editores, a nivel de las direcciones de los diferentes medios de comunicación, toman las decisiones que se publica y que no. Eso es así desde que la prensa escrita era en papel y no digital. Me da pena porque lo que estaba ayer como noticia alrededor de todas las redes que es por donde se están comunicando nuestras audiencias era precisamente lo que estaba pasando en San Juan. Quién llegaba, quién no llegaba. Las pancartas, se podían trepar o no se podían trepar. La policía limitó el espacio de reunión, alegando que habían arreglos de las carreteras desde la noche antes. O sea que el contexto correcto, sí, en efecto, si usted se deja llevar exclusivamente por los medios tradicionales, no hablaron de lo que pasó en la lancha. Perdón, en las lanchas y lo que pasó en la marcha. Y termino con esto, Brenda. Búscate una de las representaciones del New York Times en Puerto Rico, de los colegas que cubren aquí, para que veas el nivel de engagement y reach, como se le conoce en las redes sociales en términos del análisis estadístico, que tuvo las imágenes que reprodujeron y los comentarios que traía la gente. Eso no lo analizan. No. Y ahí es donde yo insisto. Usted puede querer tapar el cielo con la mano, pero yo creo que hay demasiados mecanismos de comunicación y herramientas hoy que la gente puede enterarse de lo que verdaderamente pasó ayer. Sí, mira, Carmen, también hay algo bien importante y es la carencia de unas figuras como ha pasado en otras marchas, donde hemos tenido personas de los medios de comunicación, de los diferentes, ¿verdad?, quehaceres de la sociedad, involucrándose para llevar el mensaje como portavoz. Y esa portavocía es la que aglutina fuerzas y la que saca a la gente a la calle. Yo no la veía. Ahora bien, hay algo muy importante. La gente está molesta porque vio su primera factura. Vamos a ver qué pasa con la segunda y la tercera. Eso es lo que yo creo. La gota tanto está dando que crea un boquete. Y ese fenómeno de agotamiento que la gente va a tener en sus bolsillos es lo que va a llevar a un mayor número de personas a salir a la calle. Claro. Reitero, el horario, la carencia de unas figuras, todo, Carmen, todo incide en una participación que tal vez no es la que esperaríamos, vamos.
tiene una palabra. Pero también es la semana es horrible, el tiempo escogido es horrible. Sí. Vale esto 2, 3 semanas más que tú tengas a la gente de vuelta en su rutina regular, que vas a ver una mayor participación. Y pues ciertamente el Estado parece que no sabe contar, parece que las clases de aritmética y de matemática no fueron el fuerte, y pues fueron allí cientos cuando a ojo pelado tú veías miles. Claro. Pero bueno, tal vez deban volver a la escuela a tomar matemáticas. Bueno, ¿qué tantas carencias tienen la representatividad de lo político en este momento en el país? Pero bueno, ese es un tema que podemos profundizar en otro momento. Yo quiero que vayamos al video del gobernador, y es bien corto. Lo pasemos 2 veces para que tú puedas hacernos el análisis. Yo hice uno, sobre todo desde el punto de vista de cuando salió ese video, que fue el martes, antes de la marcha, cuando le preguntaron al gobernador que cuál era su posición, no me acuerdo si utilizaron la palabra opinión, sobre lo que iba a pasar en contra de Luma. Vayamos al video para que tú nos des tu análisis de cómo lo viste, la expresión, no solamente la expresión física del gobernador, sino también lo que comunicó con ese mensaje. Ahí sí hubo una interrupción del servicio. Ese fue otro tipo de incidente, pero este no, porque esto es que algunos van a ir a protestar, que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no funciona así. O sea, ¿cancelarlo para qué? ¿Para volver a lo que teníamos? Ni hablar. Ahí sí hubo una interrupción del servicio. Ese fue otro tipo de incidente, pero este no, porque esto es que algunos van a ir a protestar, que quisieran que se cancele ese contrato. Ya yo me he expresado que eso no funciona así. O sea, ¿cancelarlo para qué? ¿Para volver a lo que teníamos? Ni hablar. Bueno, Brenda, yo comenté ayer con relación al video y lo puse en las diferentes redes, pero yo no quiero hacer el comentario mío. Yo quiero decirte lo que yo escuché y vi en términos de leer en las diferentes redes que dijeron las audiencias con relación a este video. Hablaron de prepotencia y hablaron de desconexión. Esa es la impresión de la gente, de mucha de la gente que leí. Yo quiero que tú me des tu análisis desde el punto de vista de qué comunica el gobernador cuando hace las expresiones que hizo con relación a la marcha contra Luma. Mira, varias cosas. La expresión del gobernador, levantar este plano, los hombros, como me vale, me importa, es una expresión de desdén. Pero más allá de eso, voy a empezar desde lo más básico. La comunicación cuando es presencial, no estamos en radio donde solamente escuchamos la voz. Hay un modelo que a mí me encanta, que yo utilizo mucho, es el modelo de Mehrabian. El modelo de Mehrabian lo que te dice es que cuando tú tienes una persona dando un mensaje frente a un medio de comunicación visual, tienes 55% es la expresión corporal, tienes un 38% que es la voz, el aparato de la voz, la proyección de la voz, y solamente un 7% es el mensaje. O sea que cuando tú sumas esto, estamos hablando que un 93% de lo que se expresa viene de la voz y de las expresiones no verbales, sino viene del cuerpo. No tiene que ver nada con el mensaje. ¿Qué hizo el gobernador? Simple y llanamente, esta expresión, hombros hacia arriba, denotan no me importa, y hay un desdén, porque la palabra correcta es desdén. Lo otro, el gobernador, las comisuras del gobernador van hacia abajo. Es una expresión de que no es arrogante, pero es una expresión que denota hastío. Hay un hastío con la pregunta. Y es la expresión. ¿Y por qué me concentré mucho en la boca del gobernador? Porque el gobernador tiene rellenos y tiene muchas cositas en la cara. Y entonces eso impide que tú puedas aquilatar realmente la expresión facial del gobernador. Eso incide mucho, ¿sabes?
el que las personas tengan productos puestos en la cara. Obviamente pues todo el mundo hace estas cosas de rejuvenecimiento, no es nada normal, pero la expresión del gobernador hacia abajo en los labios, ahí denotó que había un hastío sobre el tema. Y era como que no me vuelvas a preguntar, mira cómo yo voy bajando. Sí. ¿Ves? Entonces, el ojo no lo podía leer, como te digo, por lo otro. Más sin embargo, lo otro es la forma en la que él pone el mentón de frente, altiva, arrogancia. Y la otra expresión fue cuando viró la cara y desvió la mirada. ¿Qué significa? Él mismo cortó el tema de comunicación. Es hasta aquí llegamos, yo puse el límite de lo que me ibas a preguntar. Claro, y es un límite, y es una manera de no querer contestar lo que está allá afuera como un cuestionamiento fundamental. Si el gobierno de Puerto Rico utilizó todo su aparato, sobre todo desde el Departamento de Transportación y Obras Públicas, con los personajes que hemos descrito y hemos traído de donde salen los diferentes directivos de esa agencia, para ir en favor, según los planteamientos de las denuncias que se han hecho, de un desarrollador que incluso coincide que es un inversionista político desde el punto de vista de ofrecer y de dar donativos al partido político que representa el gobernador. Ahí es cuando yo me cuestiono hasta dónde el gobernador y sus allegados tienen una idea clara de cuáles son entonces los efectos que tiene esa comunicación del gobernador en ese país que se está expresando. Porque aunque es otra controversia, cuando nosotros analizamos las imágenes de los carteles que se produjeron en esa marcha contra Luma, estamos hablando de que el gobierno apesta. Esas son las manifestaciones públicas del país que fue allí. Estamos hablando de que Pierluisi es un traidor, hablando desde ese pueblo que se personó a esa marcha, de que el gobierno es corrupto, de que a Pierluisi no le importa, de que hay un imaginario de realeza versus el pueblo que está pidiendo la intervención del gobierno que se supone que trabaje para él. O sea, realmente, Brenda, nadie aquí se ha sentado a ver lo que esto supone para no solamente la carrera política de Pedro Pierluisi, la institucionalidad de la gobernación en un momento como este en Puerto Rico. Claro, Carmen, es que no hay una estrategia de comunicación desde lo que viene siendo, ¿verdad?, la institucionalidad gubernamental. Yo creo que han visto un desgaste. Yo te diría que los últimos 20 años han sido muy importantes en el desgaste de esa institucionalidad de lo que significa gobernar, de la persona que está parada. Desde la época de Don Puchet, la cosa venía en escalada, pero ha habido una audacia también en los mensajes que se llevan cuando no nos gusta lo que el pueblo está pidiendo. Entonces, claro, el gobierno se debe a unos principios de transparencia, de comunicación con la ciudadanía, con los constituyentes, porque recordemos que aunque una persona no vote por un gobernante, sigue siendo un ciudadano. Claro. Y es una persona que paga sus contribuciones, que recibe unos servicios, es un ciudadano bona fide. Así que ese ciudadano bona fide, que es un elector, aunque no haya votado, necesita recibir una comunicación transparente de parte de la oficialidad gubernamental. Y estos últimos 20 años, yo te digo, desde los años de Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, hemos visto cómo ha ido en un detrimento, y a veces es un poco la actitud de esta jaquetona de el que está en Palacio, allá arriba trepado, versus el pueblo. Es una actitud de feudo, es una actitud del medioevo.
donde hay unos súbditos y hay un gran jefe, un gran señor, dueño del feudo, y pues pobres de ustedes tienen que trabajar, o sea, y aquí estamos hablando que la ciudadanía es la que construye el país, son los que hacen los recaudos, los que hacen el trabajo, o sea, que la comunicación siempre debe darse donde se toma en consideración al emisor, el emisor toma en consideración al receptor, que en este caso viene siendo el pueblo. Y hay una retroalimentación dentro del proceso de comunicación que el gobierno está obviando. Si tu retroalimentación te está diciendo, no me gusta, tú tienes que sentarte nuevamente y diseñar una nueva estrategia para volverlo a comunicar hasta que te asegures que la retroalimentación sea clara. Siempre va a haber entropía o ruido en ese esquema de la comunicación, pero lo más importante es la retroalimentación. ¿Qué te está diciendo la gente? Si la gente en la calle te está diciendo, Luma nos está haciendo la vida más difícil, pues entonces tú como gobernante tienes que sentarte y analizarlo. Entonces contrapongo esto a lo que está haciendo el gobernador y lo que la comisionada residente está haciendo, porque sabemos que ella está haciendo el juego de la primaria. Ella se ha manifestado en contra de Luma, claro, son estrategias políticas, lo sabemos, apelando al sentimiento, lo que hemos repetido en reiteradas ocasiones, pero la comisionada residente está siendo mucho más astuta. Eso le concedo, que está siendo extremadamente astuta y el gobernador ha estado portándose, como siempre he dicho, como un lame duck, como un candidato que no va a volver a correr, como un candidato, y esta expresión me lo denota, solamente el que el gobernador haya hecho esto, me denota que él no tiene interés en volver a correr como figura política, solamente un gesto. A veces yo te hago la pregunta, porque yo me hago la pregunta todo el tiempo. Yo no creo que el gobernador no quiera volver a correr. Yo creo que el gobernador sabe que no puede volver a correr. Bueno, claro. Que el gobernador sabe que tiene un problema a solamente año y medio de llegar a sentarse en la fortaleza, de haber jurado. Juró el 2 de enero del 2021 y estamos a 21 de julio del 2022. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Es 1 año y 6 meses. Y parece que han pasado 3 años y medio. Yo juraría que las elecciones son ya en noviembre. Exacto. O sea, el desgaste es brutal. Pero yo también me cuestiono si es que el gobernador no estaba listo, ni su equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo de un gobernante, por lo menos desde el punto de vista que yo he conocido esa estructura político-partidista, incluso haciendo análisis desde afuera del Partido No Progresista desde que Pedro Rosselló González llegó a la fortaleza. Oye, son equipos, pero numerosos. El desgaste de esos equipos desde allá, fíjate que no hemos ido atrás a Luis Ferré, a Carlos Romero Barceló, a Luis Fortuño. Bueno, obviamente incluimos a Luis Fortuño. Pero la organización político-partidista de ese partido para llegar a la gobernación siempre fue brutal entre Pedro Rosselló González y Luis Fortuño. ¿Qué pasó? Que esa sapiencia gubernamental, sobre todo, no llegó a la administración de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi. No llegó, y te digo más, es una combinación de factores que tiene que ver con la sapiencia, la experiencia y el bagaje, ¿no?, que traen ciertas figuras que se sientan al lado del gobernador. Sabemos que el gobernador tiene una secretaria de la gobernación que no tiene fogueo mediático, no puede, tiene una incapacidad enorme. Entonces tú sabes que cuando hay un gobernante, el gobernante delega mucho en el secretario de la gobernación, claro, para manejar ciertas cosas. Cuando tu secretario de la gobernación, tú tienes que esconderlo dentro de la fortaleza porque no tiene la capacidad de comunicar tu gestión de gobierno, no tiene esa capacidad de comunicar la gestión gubernamental, pues te toca a ti, gobernante, estar todo el tiempo en la palestra pública. Y Carmen, lo hablaba yo ayer con un colega,
las personas que trabajamos prensa nos desgastamos mucho, Claro. nos desgastamos mucho física y emocionalmente, sufrimos nos descompensamos porque estamos en el ojo del huracán. Y en el ojo del huracán muchas veces tú no puedes tener la agudeza mental para pensar la palabra correcta, la expresión correcta cuando se te preguntan las cosas. Y eso es bien importante porque estos equipos de comunicación tienen que rotar y mantenerse frescos para que la figura del gobernante se mantenga Fresca con esa igualmente. agudeza mental y esa Claro. agudeza verbal a la hora de ir al medio de comunicación, responder preguntas. Veo también una cosa bien marcada en los últimos años y es la presencia constante del gobernador en los medios por los factores que ya analizamos, que te comenté, y la inexperiencia metida de pata de las personas que se sientan en los gabinetes, como hizo recientemente el secretario de Agricultura, Rodríguez Beiró, que hizo unas expresiones sumamente nefastas. La secretaria de Corrección está en el segundo intento al bate, intentando, como digo yo, salvar algún tipo de situación, porque son situaciones donde hemos visto que no hay seguridad en el sistema penal y carcelario de Puerto Rico. Y son situaciones reiteradas y repetidas. Por eso la retroalimentación es importante, porque si te pasó en un caso, tú te tienes que asegurar que no te pase en el próximo. Y aquí no están haciendo un análisis diario de medios de comunicación y un análisis de opinión pública. En las agencias de gobierno, en Fortaleza, se tiene que hacer un análisis diario de opinión pública. No solamente hacer los clippings, es analizar lo que está pasando y proponer nuevas estrategias a la hora de comunicarnos. Mira, yo voy a empezar por entre González Beiró y la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar. González Beiró es un fogón prendido desde que abrió la boca y dijo que uno podía comer en Puerto Rico, desayunar por $1. Pero González Beiró tiene otros fogones prendidos que tienen que ver con su ejecución y los conflictos de intereses que tiene como secretario de Agricultura. Que incluso la legislatura de Puerto Rico ha hablado, y ya no recuerdo ahora cuál fue el legislador, si fue Luis Raúl Torres o quién, que dijo que había que investigar los conflictos de intereses porque lo menos que hay ahora mismo planteado en términos de los negocios personales y privados que tiene González Beiró y sus hijos es que inciden y son contratistas del Departamento de Agricultura, cuyo padre es el secretario. Por un lado eso. Pero si vamos a hacer el análisis total de la expresión pública, la que puso la cherry en el mantecado esta semana fue Ana Escobar. Sí. Cuando con la boca de comer dice que fue un error el envío de 50 kilos de cocaína al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Como si lo que se estuviera planteando públicamente en una institución de seguridad que tiene bajo su custodia a seres humanos, fuera que el cartero llevó los kilos a la casa equivocada. Estamos hablando de la institución gubernamental que se supone que mantenga a unas personas que fallaron socialmente, incumplieron con la ley, los mantenga retenidos en lo que se rehabilitan. Porque el Departamento de Corrección no es punitivo, no se supone, por eso se llama rehabilitación también. Sí, Carmen, mira, aquí en el asunto de la secretaria de Corrección, yo creo que ya es hora que el gobernador rescinda de este personaje, porque es que no sé cómo llamarla. Esta señora definitivamente no tiene el saber, esa fibra, porque estamos hablando de unos asuntos bien medulares que tienen que ver con la seguridad. No tiene la fibra para estar parada donde está parada, por menos
otros gobernantes han pedido la renuncia de un secretario. Así que no olvidemos que este es un puesto donde la integridad, la confianza que otorga el gobernante de turno para que haga, y volvemos, le resta a toda gestión que hace ese gobierno. No estamos hablando que mandaron Zacató y el líquido fabuloso de limpiar con olor. No. Estamos hablando que se llevó droga cuando tú estás tratando precisamente de rehabilitar a estos individuos que han cometido unas graves faltas en la sociedad. Recientemente vimos el caso de una joven que la familia pues indicaba que no era suicidio, pues la autopsia sí reveló que fue un suicidio, pero ni siquiera habían cámaras para que personal de seguridad analizara cómo es que esa joven se pudo suicidar bajo el ojo del Estado, donde ella estaba allí en una vigilancia también para su rehabilitación. Así que estas son cosas que parecen increíbles, parecen sacadas de un libro de ciencia ficción, de los peores casos de la política. Tenemos el libreto del manual de comunicación de crisis. Lo que no debes hacer está pasando justamente ahora, ha pasado en las últimas semanas. El asunto de Ana Escobar tiene un pespunte terrible, porque también volvemos al asunto de la percepción. Daría la percepción, valga la repetición y redundancia, de que el gobierno de Puerto Rico no le interesan los seres humanos que viven en las cárceles. Y eso, volvemos al tema de lo que significa que el país entienda que las instituciones están tan deshumanizadas que la representatividad de ese pueblo que votó, aunque sea en un 32% por un gabinete, por un gobernante que iba a escoger un gabinete, realmente son gente que no tienen el compromiso, ni la sensibilidad, ni el conocimiento de las instituciones que están representadas en la Constitución de Puerto Rico. Y ahí es donde yo me cuestiono, Brenda, si es que no saben o no les interesa saber. No les interesa saber, Carmen, y yo creo que a veces se gobierna para las redes sociales. Se gobierna para las redes sociales, se gobierna para el like, se gobierna para la promoción, para la utilización, ojo, de cuentas de Twitter, cuentas oficiales del gobierno de Puerto Rico, para promover cosas simpáticas y bonitas que nada tienen que ver con el gobierno, inclusive para contestarle a otras personas. Así que no se puede gobernar para las redes sociales, se debe gobernar para el ciudadano de a pie, para quien se necesita seguridad, sensibilidad. Ojo, no estoy hablando de que el Estado sea benefactor. El Estado es el facilitador de la vida de los ciudadanos. Es el facilitador. Pero no podemos gobernar para un like. No podemos gobernar para un like y no podemos gobernar para los amigos. Ciertamente la gestión de gobierno exige transparencia y veo que las últimas semanas, como te digo, he visto demasiados errores en las últimas semanas, uno detrás del otro. Mira, yo voy a cerrar el tema de corrección colocando una imagen que no la habíamos encontrado, pero la acabo de encontrar y le pido a Verónica que la guarde como a su vida, porque son estas imágenes en relación al asunto de corrección que también son importantes traer y contextualizar cuando tú tienes una administradora, secretaria del Departamento de Corrección que contesta como si el dueño de la droga se hubiera equivocado de punto. No es un invento de la literatura puertorriqueña que el gobierno del Partido Nuevo Progresista, sobre todo en la administración en que Tomás Rivera Chats era presidente del Senado y Carlos Molina era el administrador o director o secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, se reunieron en más de una ocasión con el liderato de los 27, que es una de las organizaciones
de confinados en la historia del sistema carcelario puertorriqueño. Que no es casualidad que nosotros tengamos de frente en esa foto al ex senador y ex alcalde de Yauco, Abel Nazario, que se acusaba de que visitaba las cárceles de Ponce por las noches. No se sabe por qué. Cuando tú tienes una secretaria que contesta de esa manera, ¿cuál es la impresión que tú le estás dando al país? Que en efecto nosotros somos los dueños de las cárceles y que en efecto nos equivocamos de punto. O sea, no es por el contenido, si es cierto o no, es que esa es la impresión que estás dando. Entonces, como tú dices, esta gente no se prepara ni siquiera para contestar las preguntas más urgentes que pueden ocurrir en el camino de su participación pública. Es que además del adiestramiento mediático, no conocen el sistema, no saben de lo que están hablando. No, hay un desconocimiento, Carmen Enid, obvio del sistema en el que están insertados dirigiendo. Tú no mandas, como yo escribí recientemente en mis redes sociales, tú no mandas a vender paletas a un vendedor de ventana. Porque el que conoce las paletas es el que vende paletas, no es el que vende ventanas. El que vende ventanas sabe de herraje, de seguridad de ventanas, pero no sabe de eso. En corrección no puede haber una persona improvisada. Tiene que haber alguien con un largo historial de seguridad, sobre todo de empatía. Y hicimos un programa especial en el cual estuvimos hablando sobre esa figura que fue doña Mercedes Otero de Ramos, que trajo el concepto de la rehabilitación a su punto máximo en Puerto Rico, ¿no? Y ella trabajó muy duro para lograr sensibilizar a las personas sobre las poblaciones penales. El enfoque es punitivo, todo el tiempo es punitivo. Y inclusive es el enfoque punitivo de si no eres una persona con recursos, tienes una cosa, y si eres una persona con recursos, la ley te trata de otra forma y el sistema te va a tratar de otra forma. Exacto. Así que yo creo que esa es una situación que esta administración en particular no ha podido todavía agarrar y trabajarla de una forma efectiva. Y entonces, pues lo ves en la proyección mediática de la secretaria de Corrección. Brenda, yo no sé si tú tenías algún otro tema que quisieras afinar. Hemos conversado mucho sobre dos, pero yo creo que obviamente siempre hacemos este análisis desde el punto de vista interdisciplinario y transversal, que cruzamos de un tema a otro, pero es que parecerían que las deficiencias o las carencias de conocimiento y las carencias en los diferentes niveles de la institución pública son tan similares en todos los proyectos y en todas las manifestaciones públicas que se dan, que siempre podemos salir de una y meternos en otra desde el punto de vista de la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Si tienes algún otro punto, con eso cerramos. Bueno, yo creo que las próximas semanas van a ser muy interesantes porque no puede ser que se haya de merecidas vacaciones. Estaré de merecidas vacaciones, pero la semana de la boda de la comisionada residente promete ser muy interesante porque veremos cómo se van afianzando las cosas dentro de su estrategia. Ya ella ha hecho unos anuncios y, como yo digo, es muy interesante cómo ella sí tiene estrategia. De otra parte, pues los problemas dentro del Partido Popular Democrático, que esos son 7 fogones encendidos que apagan aquí y prenden acá. He estado muy silente, Joan Rodríguez Bebe. Ese silencio es ensordecedor. Ella y Lizy Burgos parece que dijeron, bueno, vamos a callarnos porque estamos muy mediáticas, ¿no? Siempre me llama mucho la atención. Ella no les gusta el término, pero se metieron en el closet.
Así que tienen un problema, Sí. yo creo que identificaron que tienen un problema serio porque el país no es tan fundamentalista, nada. No, el país no es tan fundamentalista para algunos sectores, pero yo creo que también la demografía de Puerto Rico ha ido cambiando Claro. y ellas no, o sea, y es bien interesante porque por cuatrenio las demografías cambian y obviamente por década lo vemos en los datos del censo, pero también Puerto Rico cuenta cada día con una población extranjera más grande, el famoso Puerto Rico sin puertorriqueños. Y esa población extranjera tiene la forma de ver las cosas un tanto distintas a esos sectores más fundamentales de la sociedad. Y estos últimos, yo te diría, 4 a 6 años han traído muchas personas de otros lugares a Puerto Rico que son electores hábiles, que se inscriben para votar en Puerto Rico. En Puerto Rico hay unos bolsillos poblacionales que luego en otro programa podemos hablar porque yo estoy inscrita en varios grupos de estos bolsillos poblacionales y me entero de cada cosa. Es muy interesante las dinámicas que se dan, sobre todo hay bolsillos de expatriados, los bolsillos de 2022 y están los bolsillos de personas que han regresado a Puerto Rico a vivir y esos se han ido concentrando más en la zona de Aguadilla hacia Rincón. Claro. Ojo, eso es bien importante. Esa área de la isla está sufriendo un cambio muy grande. Ya no es el puertorriqueño que tiene una segunda residencia o el norteamericano que tiene una segunda residencia. Es que han venido a establecerse finalmente en Puerto Rico muchas personas que se van retirando. El aeropuerto de Aguadilla comienzan unas obras para mejorar la pista. Eso te da a ti a entender qué es lo que viene. Claro. Bueno, agradecida siempre de que participes con nosotros acá en los análisis. Esperamos, si no te vemos la semana próxima, que por lo menos la primera De vuelta segunda, a las trincheras en la primera semana de agosto. de agosto. Perfecto. Nos vemos allá. Cuídate mucho y Buenas seguiremos tardes hablando. a todos. Bueno, yo creo que son suficientes los temas que siempre nos mantienen al día con relación a la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Yo creo que hoy nos circunscribimos a lo que han sido las últimas expresiones populares de nuestro país. También de cuál es la respuesta o cuáles no son las respuestas o los silencios que se dan de los diferentes públicos desde el partidismo político. Nosotros nos fuimos, recuerden que mañana es viernes que tenemos Noticias con Café, que Noticias con Café a las 8 de la mañana irá en vivo desde Bonita Radio y el próximo lunes tenemos la conversación que tuviéramos con la licenciada Judith Berkan sobre el asunto de la intervención de la Junta de Control Fiscal en el Tribunal Supremo de Estados Unidos para solicitar que se revise lo que ya es una determinación del Tribunal Apelativo con relación a la información pública que está pidiendo el CPI, el Centro de Periodismo Investigativo, a esa Junta de Control Fiscal. Nosotros nos fuimos, recuerden, vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en la Fundación Periodismo Siglo XXI, en su ATH móvil, Fundación Periodismo 21, y gracias a los que envían cheques y giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Gracias a Buen Vecino, aquí a esta hora es siempre Juana Díaz Coop y la Cooperativa de Vega Alta, siguiendo las instrucciones de Marnie Ferrer, nuestra directora de Ventas y Mercadeo. Nos vemos. Éxito. Nos vemos mañana.